Bueno, hoy vamos a hacer el esfuerzo de ver como tres realidades. Una es la mujer y en el dragón y las dos bestias. Y los textos que serían el capítulo 12 y 13. Y si nos alcanza el tiempito, vamos a ver el significado del número 144,000. También vamos a ver el significado del 666. Bueno, vamos a leer el texto bíblico. Capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba encinta y gritaba en la angustia y tortura de su parto. Entonces apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue raptado, elevado hasta Dios y hasta su trono. Mientras tanto, la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1260 días. Versículo 7, lucha en el cielo Miguel y el dragón. Se trabó entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon encarnizadamente, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, que tiene por nombre Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Y en el cielo se oyó una voz potente que decía: ahora se ha realizado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusa delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, sin que por amor a sus vidas temieran la muerte. Alegraos por tanto, cielos y los que habitáis en ellos. Temblad en cambio tierra y mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando furor, sabiendo que le queda poco tiempo. La mujer y el dragón en la tierra, versículo 13 del mismo capítulo 12.
Al verse precipitado a la tierra, el dragón comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron 2 alas de águila grande para que volara a su lugar en el desierto y fuera allí alimentada, lejos de la serpiente. Durante 3 tiempos y medio, lanzó entonces la serpiente de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su linaje, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. Palabra del Señor. Bueno, vamos a pedirle a Dios que Él derrame su Santo Espíritu, que Él nos ayude a entender la palabra de Dios y que nos guíe para escudriñar siempre la verdad. Vean ustedes que en este texto de el Apocalipsis capítulo 12, podríamos decir que es como la columna central en la lucha entre el bien y el mal, entre lo divino y también entre lo humano. Entonces es una lucha frontal. Por eso está como en el puro centro, el capítulo 12. Vean ustedes que con este capítulo 12 es una narración simbólica, literaria. No podemos nosotros entonces tomarlo al pie de la página. Vean ustedes que aparecen 3 personajes en esta narración: el dragón, la mujer y el hijo, y que nos permiten entender lo que ha sido y lo que será. Sería bueno preguntarse por qué aparecen estos personajes, cuáles son la función de estos personajes. Es muy importante. ¿Qué significa el dragón? ¿Qué significa una mujer luchando en torno a un hijo? ¿Y por qué la historia de la iglesia se concibe desde ese fondo de 2 realidades? De ahí la lucha en la iglesia del bien y del mal, de la fe y de la incredulidad. Esa es la lucha. ¿Qué podríamos ver también como 3 realidades en la división, como 3 partes? Vean ustedes, mito celeste, aparece un ángel, aparece la Virgen, en el cielo, la luna, las estrellas, es el mito celestial. Un combate, el ángel quiere destruir al niño. Y el relato eclesial es el impacto de este texto en las comunidades cristianas. Recuerden las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces vean ustedes que en lo mítico que aparece ahí, el mito cuenta el origen de las cosas como signos que emplean otras religiones en Oriente. Ustedes saben que en Oriente eran muy dados a la astrología. Recuerden cuando venían los Reyes Magos de Oriente, ¿qué fue que los guió? Las estrellas, las constelaciones. Una estrella ha nacido.
Entonces la estrella los guiaba al nacimiento del Hijo de Dios. Entonces vean ustedes que el cosmos en esa época reinaba la astrología. Entonces tenía una gran influencia los astros. Es más, todavía tiene influencia los astros. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno corta un árbol le dice que tiene que cortarlo, no sé si en cuarto menguante, cuarto creciente. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuándo hay que cortarlo? ¿Cuándo es conveniente sembrar mejor para que peguen las? Bueno, tiene esa influencia israelita. Recuerde que el Apocalipsis 2:12 asume la esperanza de la venida de un Mesías. Pero ¿cómo es esa esperanza? Del Jesús sufriente en la cruz, ¿no? El Jesús pascual resucitado, que venció el pecado y la muerte, ese es el que asume el proyecto ya realizado, que Dios trae la liberación a la humanidad. Por eso la mujer y el niño frente al dragón ha de verse desde el anuncio profético apocalíptico de la Biblia. Tal vez me voy a adelantar un poquito, pero vean ustedes que en el Antiguo Testamento la mujer Eva se ve como signo de ¿qué? De condenación, que fue la que se dejó seducir, engañar, y que la mujer también engañó al ser humano. Uy, es un concepto demasiado patriarcal, muy patriarcal. Usemos lenguaje muy machista. Entonces, como la mujer se deja seducir, aparentemente débil, frágil, y la mujer seduce al hombre, y el mismo hombre le dice, ella, la culpable fue la mujer. Es más, le dice el texto narrativo, la compañera que tú me diste. Entonces, vean ustedes qué importante. Y cristiano, el Apocalipsis 12 incluye la fe pascual. ¿Y quién fue el que confesó la fe pascual? Las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, fueron los que comenzaron a hablar de Cristo Jesús resucitado. Entonces vea los signos, la mujer versus el dragón. Entonces vea cómo ustedes en esa teología cristiana, San Juan asume esa lucha que tiene la iglesia contra el mal. ¿Y el mal representado en quién? En el Imperio Romano. Vamos a ver un poquitito ahí. La mujer y el dragón y nacimiento del Mesías. Vean ustedes que en el horizonte del cielo, el capítulo anterior leíamos cómo surgiendo del templo abierto de Dios aparece la mujer. Capítulo 11. ¿Qué significa el templo? Signo celeste y terrestre. Representa el arca y el pueblo de la alianza. Para el pueblo de Israel era muy importante el templo, porque en el templo estaba el arca de la alianza, que era la ley con la cual Dios había hecho la alianza con Moisés. Entonces ahí aparece la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer representa al pueblo de Dios. La mujer representa humanidad. La mujer representa la vida. Vean ustedes que esta imagen se repite en Oseas, Isaías, Jeremías, por supuesto, capítulo 2 y 3 de Génesis. La mujer evoca el mito de la madre originaria. ¿Y quién es dadora de vida? La mujer. La mujer es dadora de vida. Así era el concepto que ellos tenían. Entonces, la mujer es originaria. Es la fuente de la vitalidad, de la generosidad de Dios dándole la vida. En la mujer empieza la vida, pero acá viene un dato muy interesante. La nueva vida en la mujer empieza en María. ¿Y cómo empezó esa vida? ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Entonces nace el hombre nuevo.
que es Cristo Jesús. Vean, entonces, cómo esa representación mariana y es un símbolo bellísimo. La mujer luchando contra el dragón y el dragón representa el diablo a Satanás. Recuerde que el diablo, Satanás, representa el que divide, el que separa. No se vayan a imaginar, porque la gente siempre se imagina el diablo que huele a azufre, el diablo, el demonio. Entonces, no, es eso, es la lucha. Una mujer que sale vestida del sol, con la luna bajo sus pies y la corona de 12 astros en su cabeza. Vean ustedes, el sol, quien representa el sol de justicia, Dios. La luna, estrado de sus pies, rodeada de ángeles. Y la corona de los 12 astros sobre la cabeza, recuerde que representa los 12 pueblos de Israel, las 12 tribus, y representa los 12 apóstoles. Y ese número 12, recuerde que significa llamado, vocación. Entonces vean ustedes que la figura del cielo con los signos principales son luna y estrellas. Entonces esto también se interpreta en los signos zodiacales. Recuerde que Virgo también tiene esa simbología, el gran drama de la historia que representa el ser humano en la lucha contra el mal. Entonces ve qué diferente la interpretación que estamos dando a las conjeturas que muchas veces la gente saca libremente. Hay algunos que se han dejado decir sin estudiar el Apocalipsis y le ponen nombre quién es la bestia. Entonces hasta acusan grupos y organizaciones. Entonces vean ustedes que aquí el gran principio del drama de la historia es la expresión de Dios y el sentido de la vida humana. La vida humana trasciende. Lo iba a decir más adelante, pero ustedes ubíquense de una vez en esta dimensión para que entendamos lo que vamos a seguir interpretando. La cosmovisión, la cosmogonía que tenían las culturas antiguas y que tenía también los judíos, pensaban que la tierra era plana. Muchos siglos se dio eso. Recuerde que creo que fue Galileo Galilei, dijo, no, la tierra es redonda. Casi lo queman al pobre. Yo creo que eso fue siglo XVI, XVII, si no me equivoco. Y entonces ellos miraban en esa cosmogonía, cosmovisión, arriba, la deidad, los dioses, los astros, ahí estaban, los dioses en el Olimpo. En la parte intermedia, los seres vivientes. Entonces las aves, los hombres, los seres humanos, los animales que estaban sobre la superficie de la tierra. Aquí hay dos variantes que le pongan mucha atención. Una es la tierra, debajo de la tierra es el Sheol. Para los hebreos es el Sheol. El Sheol es el lugar de los muertos. Y para los griegos era el infernus, o lugar de fuego o de castigo. Y era muy normal porque tanto, recuerden ustedes que en Grecia, Pompeya y también en Roma está rodeado por una cintura volcánica. Entonces ellos miraban que del fondo de la tierra salía fuego y olía azufre. Entonces por eso ellos lo concebían como un lugar de castigo. Y les voy a agregar un elemento más porque más adelante cuando vamos a las bestias se van a presentar. Ellos pensaban que el mar, el agua, era un lugar malo donde se ocultaban las bestias o algo malo se ocultaba. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo alguien que cae en el agua, en el mar, se ahoga o se muere?
y cuando el agua devuelve el cuerpo, lo devuelve putrefacto o deshecho. Entonces ellos decían que había a unos dioses o unas bestias malas en el mar. Era el concepto que ellos tenían. Bueno, pues vean que esta mujer encinta grita con angustia y tortura de dar a luz. Dice que está angustiada. Claro, está sola. Está sola. Capítulo 12:2. Vean ustedes que las diosas celestiales, por ejemplo, de tipo helenista, giran sin cesar en el cielo y nunca se angustian. No deben de dar a luz. Era el concepto viejo de las mujeres. Pero esta mujer sufre. Es la maternidad que es dolorida. Recuerde que en Génesis 2, cuando Dios le dice, vas a concebir hijos y los cuales van a parir con dolor. O sea que no va a ser fácil. Y los partos, aunque en esta época vivimos diferentes, en aquella época era terrible. ¿Por qué? Porque si un niño se atravesaba, peligraba la muerte de la mujer y peligraba la muerte de la madre. Es más, se daba mucha mortalidad. Yo no sé si ustedes sabían que antes de que se abriera la caja costarricense del Seguro Social, en Costa Rica, muchas madres perdían a sus hijos. Yo les puedo decir, el caso de mi abuela tuvo 23 hijos y se le murieron 8 en partos. Y hay muchas mujeres, ustedes le preguntan a sus abuelas que nacieron en parto, morían o moría la mujer porque el niño venía sentado. Entonces pueden ustedes imaginarse lo terrible que es y además de los dolores de parto sola, porque por lo general, aquí viene un dato muy interesante, cuando las mujeres estaban dando a luz tenían que hacerla sola. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando estaban embarazadas eran impuras, era el concepto que ellos tenían. Y al sangrar, esa sangre era impura. Por eso tenían que apartarse después de que nacía el niño, 40 días en un lugar solas, que alguna hermana las cuidara, que tuviera normas de higiene, y cuando ya a los 40 días la mujer se había purificado, le había salido toda la placenta y estaba limpia, tenía que ir a presentar al niño al templo. Y eran tradiciones, eran conceptos que ellos tenían. Entonces, por eso la maternidad era una maternidad dolorosa. Por eso las parteras eran las que cuidaban a las mujeres. Y vean ustedes que esta mujer, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un varón. Vean ustedes que la misma expresión de lo más hondo del principio, ¿qué significa? Que la vida es divina. Porque ¿quién es el que le da la vida a María, de su hijo en sus entrañas? El Espíritu Santo. Por eso, al abrirse el templo, el arca de la alianza, descubrirá quién es esa figura del pueblo de Israel. Pronto va a dar a luz a Mesías. Entonces, la mujer no dice que es María, sino la mujer representa al pueblo de Israel que esperaba la venida del Mesías, del Redentor del mundo. Qué diferente, ¿verdad? Un dragón rojo. Recuerden ustedes que el rojo, escarlata, es la otra señal. Puede ser una figura ambivalente o también positiva. Pero en la Biblia, el dragón representa al enemigo grande. Aparentemente se dice que en las aguas había un animal, una serpiente que se llamaba Tannin. Tannin se escribe con doble N. Era el monstruo de las aguas. Hidra de 7 cabezas que Yahvé derrotó para fundar la historia buena.
de este texto habla en Isaías 27:1. Habla de esa bestia. Salmo 74:13, hay otras citas ahí. Entonces, el dragón representa el símbolo, el enemigo mitológico. Es un mito. Entonces representa un mito del Dios de muchos pueblos. Ahora recuerden ustedes que los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos politeístas. Tenían muchos dioses. Entonces aparecía cualquier animal grande, les asustaba, era un dios porque ellos no podían controlar. Es más, en la cultura cananea, la serpiente, ustedes saben qué representa en la cultura cananea, la serpiente, la diosa de la fecundidad, de la fertilidad. Ahora, ¿por qué en el texto que se narra de Génesis 2 y 3 aparece la serpiente que seduce a María? Porque muchos de los judíos se enamoraron de las cananeas y de otras culturas, entonces se casaban y perdían la posibilidad de que ellos tuvieran al Mesías, porque ellos tenían que casarse con una judía para que fuera judío y judía, fueran herederos del pueblo de Israel y tuviera la posibilidad de que en alguna de esos pueblos o tribus o parejas naciera el Mesías, el Redentor del mundo. Hay algo maravilloso con este curso de Biblia. Me estoy refrescando todos los conocimientos que yo recibí en Biblia. Entonces, vean ustedes, cuando uno comienza a decir todos estos elementos, que digan ustedes, ay, wow, yo no sé nada de eso, porque no han recibido un curso de Biblia. Entonces, cuando uno comienza a interpretar la Biblia de una manera hermenéutica, es decir, que analizamos los textos bíblicos, analizamos también las palabras y el contexto en que fueron escritas. Entonces podemos entenderla mejor. El dragón es símbolo de ese enemigo mitológico que muchos pueblos tenían. ¿Qué significa el dragón rojo? Significa sangre y muerte. Sangre y muerte. Entonces, cuando una persona pierde la sangre, es degollada, se desangra, pierde la vida. Porque en las culturas antiguas, ellos decían, cuando alguien era desangrado, se iba el ruá. El ruá es el aliento de vida. Se va la vida. Entonces, por eso el signo, sangre y muerte. Tiene 7 cabezas. También quiere decir el mito de 7 que es perfección, pero aquí es perversa. ¿Por qué? Voy a adelantar un poquito. El ser humano cree que él puede ser perfecto. Y que puede ser perfecto a cualquier costo. El ser humano cree que él es el perfecto, que tiene la verdad y que no necesita de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que representa la perversión. Entonces, el ser humano es perverso. Dice, tiene 10 cuernos. ¿Qué representa los 10 cuernos? El poder en el signo que parece tomado en Daniel. Esta es una figura que viene del libro del Apocalipsis de Daniel, el capítulo 7, versículo 7 y versículo 24. ¿Y qué representan los cuernos en la antigüedad? Era la fuerza de destrucción de la bestia que se opone a los santos de Israel. ¿Qué es la diadema? ¿Por qué le ponemos diadema a los santos? ¿Qué representa? Ya a la Virgen María le ponemos una diadema. Eso simboliza la gloria en sus cabezas. Y entonces también aparece el dragón con esas diademas soñando que él es perfecto. Y el ser humano no se hace diademas también pensando que él es perfecto. Al poner la mujer al salida del templo como fuente de vida que brota de su fuerza creadora como Eva en el paraíso. ¿Ve qué interesante?
¿De dónde sale el dragón? Conforme el mito antiguo, existía por sí mismo desde siempre. Estaba ahí, no debía explicarse su origen. Entonces, ve, el origen de Jesús se explica de dónde viene porque es una promesa de Dios, pero el dragón no tiene ningún origen. Aunque algunos han interpretado, algunas interpretaciones que han hecho es que Dios creó el bien y el mal. Entonces después viene la historia de los ángeles caídos o ángeles rebeldes que se le rebelaron a Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta algo que se dio con Moisés cuando salió del desierto. Cuando Dios les dio la libertad, que no era fácil, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Recogió todos los tiliches, el oro, el cobre, la plata, y le hicieron un ídolo en contra de Dios. Entonces, como el ser humano también inventa sus propios dioses. Y ahora vamos a ver qué representa el Dios en el Imperio Romano. Ese dragón. Entonces, vean ustedes que para Juan, en cambio, la figura que viene es que de Dios viene lo divino, lo bueno. Dios no crea lo perverso. Si Dios hizo la creación perfectible, no la hizo perfecto porque si la hubiera hecho perfecta, ya nada tendría que cambiar. Pero es una creación que se transforma. Entonces, ¿de dónde sale ese dragón? No tiene ninguna explicación. Algunos dicen un ángel caído, algunos lo identifican con el diablo, otros lo identifican con la serpiente del libro del Génesis, en Apocalipsis 12:9. Aquí hay un dato muy extraño que aparece, es que la mujer aparece sin marido. Es la Madre Celestial. ¿Acompañada de qué? De una amenaza. Yo recuerdo cuando mi mamá nací yo, ella me decía, mira, dice, fíjate que ese viejo le dije que yo me sentía muy mal y entonces fue y me dejó en la partera y desapareció. Y vos naciste rapidísimo, apareció hasta otro día. Y es muy dado en los hombres que son tan cobardes de no enfrentar un parto. Fíjese que un amigo mío, todo valientó, le dijo a la esposa, yo quiero que usted esté en el parto. Y cuando comienzan a hacer el chiquito, estaba la señora pujando y iba saliendo la cabeza y todo, lo saca el doctor, le corta el ombligo y ya la señora fue muy duro, estaba muy cansada y le dice al papá, mire, aquí está su hijo. Y le dice la esposa, le dice, no, si está en el suelo, se descompuso. Y eso que había recibido el curso del parto. Tuvieron que juntarlo. Y que ella lo vio, cuando ella estaba pujando, lo vio, hizo así, se puso pálido y cayó. Entonces los hombres son como muy dados, por eso las mujeres son muy valientes. Vean ustedes que el dragón, este signo es más fuerte que todas las razones más misteriosas de todas las interpretaciones, porque representa también un signo astral y humano que merece pena en el Apocalipsis. ¿Qué significa la lucha entre el bien y el mal, entre la mujer, el pueblo de Israel, la esperanza de una nueva humanidad, el hijo de un Salvador y aquel que quiere obstruirlo? Dice que el dragón mueve la cola y barre con ella una tercera parte de las estrellas del cielo. Podríamos decir que es como un juego literario. Había en otras culturas, yo no sé si ustedes sabían que en la babilónica creaban grandes animales, leopardos, tigres, y los ponían en las entradas de las ciudades y los hacían con grandes alas y le llamaban los grandes vigilantes.
Entonces siempre en la mitología de los pueblos han estado representados los animales por la fuerza y por lo misterioso de su vida. ¿Ves? Entonces tienen un origen, expresa también el origen del mal. El dragón es el ángel más potente de los cielos que no ha querido servir a la mujer. Aquí viene, ¿por qué no sirve a la mujer? Porque la mujer representa la humanidad. Ahí nos respondemos todas las preguntas que ustedes se pueden hacer entre la lucha del dragón y la mujer. La mujer representa la humanidad, representa la vida. No quiso servir a la mujer, quiso matarla. Entonces vean ustedes que por eso, al arrojar del cielo la tercera parte de las estrellas, también la interpretación es que él es arrojado del cielo. Por el daño que quería hacer, también es arrojado del cielo. ¿Y a dónde es tirado? A la tierra. Y en la tierra comienza la otra lucha. Usted vio el texto ahí, donde comienza a perseguir a la mujer en el desierto. ¿Qué representa entonces la mujer sin marido? Humanidad. El dragón se opone a la mujer porque desea el fruto de su vida. ¿Por qué? Porque el dragón no puede generar vida. Genera muerte, destrucción. Qué interesante, ¿verdad? Ella es generación, es dadora de vida. Él es un envidioso. No puede generar vida y quiere quitarle la vida al otro. Entonces, por eso decide asesinar o devorar la vida ajena. No hay vida, no hay varón, si no hay mujer. Ese era el concepto de entonces. Entonces, vea que Adán y Eva representan dador de vida y generador de vida. Entonces, vean ustedes que la mujer es positiva, símbolo de la humanidad. Eva como madre de los vivientes. Que él incluye un marido, que es Adán. En cambio, el dragón es el principio de la muerte, signo del asesinato, vive para matar. Y así podemos identificarlo con un tipo de varón que crece en la violencia, devorándole la vida a los otros y quitándole la vida a las otras personas. Entonces, ¿por qué el dragón representa el imperio de Roma? Esa es la pregunta que vamos a respondernos ahora más adelante. ¿Por qué utiliza el Apocalipsis un mito? Es como los grandes novelistas que se crean un personaje, para que a través de ese personaje puedan decir todo lo que no se animan a decir en la vida diaria. Por eso son tan interesantes las novelas. Cuando uno lee una novela y ve todas las fantasías que el hombre escribe en esa novela, dice, ah, diantre, si son cosas buenas, qué bonita, pero si usted ve cosas que mente más macabra, ¿verdad? Poner todas esas cosas en la novela y proyectar el escritor en aquella persona lo que él pensó de aquel actor. Entonces las novelas son muy interesantes. Y usted le puede preguntar a un autor de una novela, ¿qué representa un personaje, 2 o 3 personajes que él haga o 4 personajes? Y entonces él habla de la experiencia de la vida o de la experiencia de la humanidad. Pero fueron experiencias personales que también él vivió de cómo concibió la vida. Entonces por eso el mito viene a decir a través del dragón y de la mujer el origen positivo de la vida y también el origen de la muerte y de la lucha, de la confrontación. Yo no sé si ustedes han visto también a la Virgen de Guadalupe, y muchas de las vírgenes, como la nuestra, tienen por estado la luna y a los pies a quien tienen, la serpiente. Hay algunas que les ponen un dragón también. Entonces es la lucha como María Santísima, que también redimió a la humanidad trayendo al hombre nuevo, Cristo Jesús, redime a la humanidad y la llena de la vida eterna. Qué belleza.
Yo estoy fascinado con todo esto. Espero que me estén entendiendo. Y también los que nos siguen por este medio. ¿Qué representa el dragón? Representa a usted y a mí y a la humanidad. Porque representa la conflictividad que llevamos nosotros. Perdónenme la expresión que voy a decir. Cuando alguien hace un mal o hace una maldad, él le hace una maldad a usted o a otra persona, ¿usted qué dice? Ese ser no debiera de estar vivo. Solo maldades hace. Yo recuerdo una vez un señor que dijo, yo, dice, a los abusadores les daría pena de muerte. Entonces vean que esa es la lucha que nosotros tenemos. También nosotros creemos que la muerte soluciona problemas y no es cierto. Esa es la conflictividad individual, la envidia en lo personal, en lo social, y por qué un ser mata a otro ser. Entonces representa el dragón la conflictividad que hay en nosotros. San Pablo lo llama muy bonito, el hombre nuevo y el hombre viejo. Que está en lucha, y él lo dice muy bonito, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero se me sale. Entonces vean ustedes que está evidente que la mujer da a luz es Israel. Grávido es la gran esperanza que Dios le había prometido a la humanidad de un Mesías redentor del mundo. El dragón es Satán, el enemigo del pueblo. El hijo debe nacer, que es el Mesías, para salvar a la humanidad. ¿Quién quiso matar? Aquí vamos agarrando elementos. ¿Quién quiso matar al Hijo de Dios? Herodes. ¿O quién fue? Herodes. Herodes lo quiso matar. ¿Y a dónde tuvo que huir la mujer? Entonces ustedes se van dando cuenta cómo todo en la Biblia va concatenándose el entramado. Entonces ahora entendemos por qué en ese lenguaje figurado tiene que huir al desierto. La Virgen María y José tuvieron que huir porque le iban a matar al niño. Ahora entonces ahí donde viene que se liga el dragón representando a la bestia, que es el Imperio Romano. Qué increíble, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que el Apocalipsis, capítulo 12, desborda los esquemas judíos y nos abre una totalidad a la humanidad. No solamente aquellas 7 iglesias estaban en conflicto, sino nosotros, la humanidad sigue en conflicto. Por eso ahí reside la grandeza y la universalidad del libro del Apocalipsis. Para entender el mal final y describir lo que sucede cuando suena la última trompeta del Apocalipsis 12, recuerden que ha vuelto el principio de la historia. Se está reinscribiendo el capítulo 1 de Génesis 1, 2 y 3 desde Jesús. Porque Jesús viene a ser la nueva humanidad y el hombre nuevo. Por eso, superando el mito común y la espera israelita, cuenta en la forma cristiana el nacimiento histórico, y oiga esta palabra, el nacimiento pascual de Jesús, que ella alumbró un hijo varón, que se llamará Jesús, que vence el pecado, vence la muerte, vence al dragón. ¿De dónde
Nace el niño, brota de Dios, porque el Espíritu Santo fue el que la concibió. Parece un prototipo de la masculinidad. Novio, esposa, esposo. Eso representa. Se convierte en el Cordero de Dios. El Cordero que da la vida para liberar a la humanidad con su propia sangre. No necesita derramar la sangre de los demás. Él mismo da su propia sangre. Y también rompe el esquema del simbolismo del sexo y del género. Es para toda la humanidad que él viene a liberar. ¿Cuál es la misión? Pastorear al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con ese hijo del hombre? Es raptado y llevado al trono de Dios. Ascendió a los cielos. Y entonces no pudieron matarlo. Murió en la cruz, pero resucitó, no pudieron matarlo. Podríamos pensar también, y nos dice aquí, recuerden que nos habla en el capítulo 5, versículo 6, el cordero degollado, muerto en la cruz, en el 5:6, cordero degollado y muerto en la cruz, el 11:8. Ese triunfo mesiánico convierte a su madre antes celeste en mujer perseguida, y su hijo ha sido raptado, elevado al trono de Dios. Ella debe refugiarse en el desierto para realizar la dura travesía de 1260 días. Creo que si no me falla, significa 3 años y medio. 3 años, 6 meses, creo que es. Y 3 años y medio es la mitad de ¿quién? De 7. Entonces ella colabora en ese número 7 que es la perfección. Entonces vean ustedes que la transformación y metamorfosis de la mujer es el nuevo pueblo de Israel. Fue expulsado, pero es el nuevo pueblo de Dios. Entonces se alimenta de la palabra. La mujer se vuelve signo, se vuelve comunidad. Entonces la mujer representa las 7 iglesias. ¿Ah? Entonces vean ustedes que ese es el gran regalo que nos da. Surge ahí un gran personaje, se llama Miguel. ¿A quién representa Miguel? Es el soldado defensor de Dios. Es el soldado defensor de Dios. Entonces vean ustedes que aparece ahí en la batalla Miguel. Entonces Miguel vuelve al escenario y echa al dragón del cielo, lo vence. O sea, que el mal no tiene tanto poder para vencer al bien. No tiene la fuerza y la capacidad para vencer a Miguel. Miguel es el enviado, mensajero, luchador, defensor de Dios. Si no pudo con Miguel, no va a poder contra Dios y contra Jesús, que es el Hijo de Dios. Dice que se dan la lucha 2 ejércitos de ángeles. Ya les expliqué el sentido de la cosmogonía cuando fue echado del cielo. Entonces vean ustedes que en el cielo cósmico habita el dragón, ocupando el lugar intermedio entre Dios y los humanos. Miguel, que es el príncipe de Dios, protector del pueblo de la alianza, lo derrota. Entonces se levantará Miguel y el arcángel que se ocupa de su pueblo. Entonces se salvará todo el pueblo. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. Entonces es la guerra final, no de las galaxias, ¿verdad? Como algunos podrían imaginar, sino de espíritus. Combaten de principios que intentan reflejar, controlar el orden de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué hace el dragón? Tratar de controlar en la tierra a los seres humanos. ¿Qué es lo que hace el ángel Miguel? Librar la lucha para librarnos de ese mal. Entonces, vean ustedes que Miguel representa el aspecto positivo y salvador. Victoria del amor sobre la muerte.
El dragón, Satán, representa lo malo. Esa potencia que representa la envidia, la falsedad, la tiniebla. Así era como lo pensaban los esenios y así fue descubierto en los escritos de los libros del Qumran. Hay cosas menos, cosas más que podemos decir ahí. Dice que ya el dragón posteriormente a la tierra aparece como la serpiente, entonces es degradado él también. Dios en cambio aparece como totalmente divino, príncipe del amor y el salvador, porque aparece en el trono de Dios. La paradoja consiste en ese hecho, que Satán es expulsado del cielo, separado de Dios. Viene a actuar en las fuerzas de la tierra. Por eso dice el Papa, el diablo anda suelto. El Papa Francisco, usted lo escuche, el diablo anda suelto, Satanás anda suelto. ¿Por qué? Porque anda sembrando el mal, anda sembrando la división. Y ese mal toma personas. Y hay personas que creen que haciendo mal, haciendo daño, siendo injustos, matando, robando, quitándole la dignidad a otra persona, tienen fuerza y poder, pero al fin y al cabo van a terminar vencedores. La resurrección de Cristo Jesús da inicio del principio. Ahora viene otro elemento ahí muy interesante, que estábamos hablando nosotros. El primero que hablamos fue de la mujer y el dragón. Segundo elemento que estábamos analizando era el dragón y la batalla de Miguel. Y hay un tercer elemento que vamos a contemplar, que es, podríamos decir, la experiencia central en las comunidades. ¿Qué significa eso? Si el demonio o Satán ha sido expulsado, entonces ahí aparecen los vivientes, los ancianos, los ángeles, que se hacen vencedores. Entonces las comunidades cristianas están llamadas a ser vencedoras de ese mal. Hay un elemento que llama la atención, dice que a la mujer le ponen alas de águila. ¿Lo escucharon ahí? Le ponen en esa lucha del dragón contra la mujer sobre la tierra, ya en la tierra. Entonces dice que el dragón perseguido, la mujer águila, ella, ahora sabemos el motivo, el dragón la persigue, no ha podido devorar al hijo, quiere devorar a la madre que recibe las alas del águila grande para que vuele hasta el desierto. Esta imagen que evoca la liberación de Dios, que así como liberó al pueblo de Israel, libera también a la iglesia. Entonces ahí donde viene en este tercer escenario concreto que también va a ser destruido. Entonces esta es la gran lucha, mantenerse firme. Recuerde que desierto significa estar en esclavitud. Desierto no significa solamente la tierra, sino estar en esclavitud en un estado totalmente de limitación y de condición de vida. Entonces el desierto representa el exilio y representa la desnuda esperanza, que a veces nos da la impresión de que es muy poca. La mujer representa a la iglesia y representa la sabiduría. Es la mujer de la esperanza. El dragón se presenta como la imagen asesina y la mujer como la salvada. Entonces la mujer es protegida también y ayuda ella misma en la tierra como madre. Entonces por eso se dice que es madre nuestra la tierra. Aquí viene el elemento que les decía. En la tierra el dragón aparece vinculado a las aguas en la línea de muchos mitos antiguos
que se presentaban como monstruos primigenios. Les hablé de aquel monstruo que se llamaba Tannín. Y se acuerda de aquella mitología que se hablaba del Leviatán, que decía que había un gran monstruo enorme que salía del mar. Entonces significa señor del caos marino que amenaza la tierra. Ya imagínense cuando había muchas inundaciones, venían, ¿cómo se llama? Grandes olas altísimas. Entonces decía, el Tannín o el Leviatán están moviendo las aguas para destruir a la humanidad. Entonces por eso influye que en varias ocasiones se dio el diluvio en la tierra. Ah, no, están maravillados, ¿verdad que sí? Espero que estén entendiendo. Vean ustedes que aquí algo muy importante, no es Dios quien separa las compuertas. Es decir, en el Mar Rojo también la experiencia de Dios abre las puertas para mostrar el dominio que Él tiene sobre las aguas y abre las puertas para liberar. Entonces Dios también abre el camino para que la humanidad se libere. Está la bestia del mar y la bestia de la tierra. Voy a hacer ahí como una interpretación rápida porque ya se nos fue el tiempo. Entonces vean, la bestia del mar ya representa la maldad. Ya les expliqué algunas cosas ahí a ustedes que representaba esa bestia del mar. Están en el capítulo 13 del Apocalipsis. Vean ustedes que esta realidad nos presenta la lucha de que aquel dragón que fue tirado del cielo toma parte de la tierra y toma parte del mar. ¿Qué representa la bestia del mar? Capítulo 13, 1:10. Junto a la arena del mar primordial se ha colocado el dragón furioso, cerrando la escena anterior y abriendo la nueva. Por evocación mágica y llamada encarnatoria, sube así allí la gran bestia. Recuerden que el mar, la tierra era plana. Entonces, ¿qué recuerde eso? La imagen del abismo significa que para los judíos de Occidente, desde la roca de Patmos, se extiende hacia el oriente la tierra de Asia. Entonces, ellos tienen el susto de que esa bestia está ahí, que es la que hace desaparecer a los seres humanos. Y la otra interpretación es la de la bestia en la tierra. Entonces, la bestia en la tierra es la acción de la bestia del mar occidental o poder de Roma. Esta bestia de la tierra representa Roma. Culmina con la bestia de la tierra de la religión oriental. Entonces, ¿qué era lo que pretendía el Imperio Romano? Recuerden que el Imperio Romano se consideraban que ellos eran descendientes de dioses. Entonces, todo esto manipulaban la política, la economía, la religión, que aunque los otros pueblos tuvieran religiones, los dioses de ellos eran dioses más poderosos. Entonces, con todo eso, podían manipular a todos los demás pueblos. Entonces, por eso Juan se atribuye que él es el gran liberador, que él está cautivo en Patmos, y le dice a la comunidad de Roma, él le dice a la comunidad cristiana, libérese de ese antidios que se cree que es el Dios de la humanidad, pero que es un Dios destructor. ¿Está representado en quién? En todos los funcionarios del Imperio Romano. Vamos a dejarlo de ese tamaño. ¿Está bien? Para no extenderme más en el capítulo 13. Pero rápidamente les quería decir esas cositas ahí. Y quería un poquito explicarles el número 666. Hay una interpretación que habla que los números tienen un significado. Puede ser 666, que tenga un significado por aparte del 6 y que represente alguna letra, algún nombre.
O puede ser que el número 666 represente un número imperfecto. La bestia es imperfecta. Porque ¿quién es perfecto? Solo Dios, que es el número 7. Entonces, el número 7 es perfección. Entonces, vean ustedes que ese número de 666 tiene sus significaciones. El número que nos interesa componer de 3 seises. Dice, no habrá en ello una insistencia deliberada que trata de poner de relieve el hecho de que la persona o realidad que se trata se haya marcada de manera definitiva por el número 6, esto es, una cifra por ser contigua al 7 sin llegar a alcanzarlo. Simboliza el mal, la rebelión contra Dios o la idolatría. Claramente que el número representa al Imperio Romano que produce dominación con maldad y manipulación sobre las gentes y quieren imponerles su estructura religiosa, política y social. ¿Lo dejamos de ese tamaño? ¿Está bien? Y vamos a ver el número 144,000. Frente al 666, que es imperfección, está el número 144,000. Vean, si se ve individualmente 666, representa violencia y finitud del imperio. Y se eleva la escena posteriormente de 144,000. ¿Qué representa 144,000? Recuerde que 1000 para los romanos era un número infinito. 1000 era un número infinito. Y el 12, entonces 12,000 por 12 son 144,000. Entonces, ¿qué significa esto? El 12. De los que llevan el signo, nombre del Cordero de su Padre contra la bestia que los oprime, reaparece así el número de los rescatados de la tierra. Han renunciado a comprar y vender, pues no tienen el número signo de la bestia, 13:17, pero les compra y reúne el Cordero en la montaña de Sión. Entonces, si la bestia provoca división y la pérdida de dignidad de los seres humanos, el Cordero de Dios es el que rescata al nuevo pueblo de Dios y le da la nueva salvación. Recuerde que la imagen en el Apocalipsis es Cristo Jesús resucitado, el Cristo de la Pascua, no el crucificado. Entonces, si Él logró vencer el pecado y la muerte, las comunidades también están llamadas a vencer el pecado y la muerte. Bueno, ¿alguna preguntilla que quieran hacer? Traté de hacer una síntesis para no ser muy largo este capítulo y entonces voy a tratar de hacer un resumen del capítulo, creo que es el juicio de la prostituta, porque a nosotros a veces nos han marcado los grupos, ¿cómo llaman estos? No, yo le llamo algunos grupos sectarios que han tratado de atacar muy feo a la iglesia. Entonces vamos a ver el capítulo 17, que es el juicio de la prostituta. Y un poquitito vamos a ver rápidamente, pero lo voy a ver muy rápidamente, el capítulo 19, que es el triunfo de Cristo del juicio de Dios, que sería 19:11 al 20:15, y terminando un poquito con la Jerusalén del cielo. Y si Dios quiere, pues hoy hacen un esfuercito de hoy en 8, pues terminaríamos ya rápidamente este curso del Apocalipsis. Lástima que no pudimos incursionar en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, hacer esos paralelismos. Ahí los hice de manera somera, pero por lo menos que ustedes se lleven esa idea, se les quiten tantos mitos que nos han transmitido y tantas ideas distorsionadas,
y que miremos ese libro del Apocalipsis, un libro lleno de esperanza y de vida. Janet nos decía algo muy interesante. Nosotros vivimos día a día ese Apocalipsis, esa lucha entre la esperanza y la desesperanza, entre la lucha del bien y del mal. Y ahí cada uno de nosotros a veces llevamos cada mosquero por dentro, ¿verdad? Cada problemas emocionales de conciencia que a veces llevamos, que nos quitan muchas fuerzas para vivir con más vida, con más alegría, vivir la vida con más alegría, con más esperanza, con más libertad, que es lo que Dios quiere para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerde que el Cordero Cristo Jesús viene a hacernos un nuevo pueblo de Dios, un pueblo profético, sacerdotal y real. Por su sangre, por su amor, nos ha liberado y nos ha salvado y nos da la vida eterna. Ese es el gran mensaje del Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta ahí que nos hayan hecho por Facebook? Ok, bueno, entonces de hoy en 8 lo esperamos en la última sesión y vamos a tratar de ser más sintéticos y terminaríamos este curso de Apocalipsis que para mí ha sido un gran refrescamiento. Sí, podríamos hacer un segundo el año entrante y plantear otro segundo curso ahí, ¿está bien? Pero vamos a ver qué calificación nos dan de este. Bueno, muy buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Una pregunta aquí. El Mesías. Sí, hay como varios grupos de judíos, hay algunos que sí están esperando la venida del Mesías. Parece que hay algunos otros que identifican a Jesús como un gran profeta. Hay algunos que sí que dicen que puede haber la posibilidad de que ese sea el Mesías redentor del mundo. Ustedes saben que hay una situación que se plantea que en algún momento tiene que haber alguna unidad de muchos grupos religiosos para trabajar en la liberación y santificación de la tierra. Hay algunos que han pensado en eso. No la que nos están planteando la nueva religión, ¿verdad? Este grupo de los Illuminates que le dicen ahora que están planteando que ellos van a hacer una nueva religión del mundo. No es así. Ese es lo que yo les decía a ustedes en las predicaciones, que los seres humanos quieren capturar lo divino y de santo no tienen nada. Yo pienso que son como el dragón, son como esas bestias que quieren a través del poder político, económico y social seguir manipulando a los seres humanos. Pero Jesús instaura un nuevo pueblo de Dios que nace del amor, que nace de la vida, de la libertad y que nace de la fe y confianza en ese Dios amoroso. Sí. Rosa de Sarón. Ajá. Uh-huh. No. Eso es lo que se han querido dar. Vea, hay diferentes grupos, movimientos que se llaman satánicos. Pero ¿qué es lo que hacen? Destruir, muerte, imperfección. Y usted ve que este tipo de grupos son grupos de gente que como personas no son íntegros, no son personas éticas, no son personas que buscan el bien,
sino la maldad, la destrucción. Yo pienso que en el fondo es una rebeldía ante las estructuras políticas, sociales y religiosas, y entonces como signo de rebeldía asumen ese tipo de concepciones y de signos. Es como la gente que se hace que era una cruz, el de los nazis. Entonces vean ustedes que es como una cruz y lo hacen ahí con otros elementos. De ahí, ¿acaso una cruz de ese tipo redime? Lo que hace es destruir. Sí pienso eso, que hay mucha gente que se atribuye y quiere atribuirse condiciones divinas y creen que pueden controlar lo divino de Dios, y no, somos criaturas, somos seres humanos muy limitados. Bueno. Bueno, muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Yo no sé si les parece, y de ahí voy a embarcarlos ahí, que el próximo miércoles terminemos con un cafecito, un agua dulce. Si no, entonces como tenemos el chat de Biblia, entonces con Janet coordinamos a ver qué nos hacemos. O si no, ahí sacamos algo de la parroquia, o cada uno de nosotros ponemos algo y ahí nos comemos aunque sea. Si algo para compartir o un arrocito. ¿Está bien? Entonces ahí con ella coordinan. Bueno, gracias.